Culiacán no siempre suena como una ciudad en guerra. A veces amanece con el ruido normal de los coches, con el calor subiendo desde el pavimento y con la gente tratando de convencerse de que la violencia vive lejos, aunque todos sepan que en realidad duerme a unas cuantas cuadras. Pero hay días en los que una ciudad deja de pertenecerle a sus habitantes. Días en los que el miedo toma las avenidas, se mete en las casas, se sienta en los negocios vacíos y convierte cada esquina en una amenaza. Y cuando eso pasa en Sinaloa, casi nunca es casualidad. Casi siempre significa que alguien con demasiado poder decidió mandar un mensaje. Aquella tarde, el mensaje no lo escribió un político, ni un general, ni un presidente. Lo escribió el hijo de un hombre cuyo nombre llevaba décadas pesando como una sentencia sobre México. El hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Un heredero criado entre privilegios, blindado por el dinero, protegido por un apellido que abría puertas y cerraba bocas. Un hombre que no construyó el imperio desde abajo, pero que aprendió muy pronto a moverse dentro de él como si hubiera nacido para mandar. Y quizá eso era lo más peligroso de todo. No era un viejo capo formado por la sierra, ni un fugitivo cansado escondiéndose en cuevas. Era alguien más joven, más impulsivo, más arrogante. Alguien que creció viendo cómo el poder doblaba gobiernos, compraba lealtades y enterraba enemigos. Durante años, muchos pensaron que los hijos del Chapo vivirían a la sombra de su padre. Que serían nombres secundarios dentro de una leyenda criminal demasiado grande para ser reemplazada. Pero el tiempo demostró lo contrario. Mientras su padre desaparecía entre juicios, túneles, capturas y condenas, una nueva generación empezó a ocupar su lugar. No hablaban como los viejos jefes. No se movían como ellos. Entendían otro tipo de negocio, otro tipo de violencia y otro tipo de guerra. Ya no se trataba solo de rutas, cargamentos y plazas. Se trataba de control absoluto. De demostrar que el cártel no había perdido fuerza. De dejar claro que, aunque el padre estuviera preso, la sangre seguía mandando. Entre todos ellos, uno empezó a destacar por una mezcla peligrosa de audacia, protección familiar y peso simbólico. No solo era un nombre dentro de la organización. Era una pieza clave dentro de una nueva etapa del cártel. Para unos, un muchacho que heredó demasiado pronto una responsabilidad para la que no estaba preparado. Para otros, un operador frío que entendió desde temprano que la violencia no era una herramienta de último recurso, sino una forma de gobierno. Su figura empezó a crecer en corridos, reportes de inteligencia, rumores de calles y conversaciones en voz baja. Y cuanto más crecía su nombre, más inevitable se volvía el choque con el Estado. Porque tarde o temprano siempre llega ese momento. El instante en el que dos poderes que llevan demasiado tiempo compartiendo territorio tienen que mirarse de frente. De un lado, el gobierno con sus uniformes, sus discursos y su promesa de orden. Del otro, una organización criminal que ya no se comporta como una banda, sino como una fuerza capaz de paralizar ciudades enteras. Ese choque no se parece a las películas. No tiene honor. No tiene reglas. No tiene épica verdadera. Solo deja humo, sangre, familias escondidas debajo de las mesas y una pregunta insoportable flotando en el aire: ¿quién manda realmente aquí? Lo que estaba por ocurrir no sería un simple operativo. No sería una captura más para presumir en conferencias de prensa. No sería un golpe limpio, rápido y calculado. Sería una demostración brutal de fuerza. Una respuesta salvaje. Un desafío lanzado directamente contra soldados armados, convoys oficiales y toda la estructura de un Estado que durante demasiado tiempo subestimó lo que tenía enfrente. Porque cuando el ejército avanzó creyendo que iba por un hombre, terminó descubriendo que en realidad se estaba metiendo en el corazón de una red capaz de incendiar una ciudad para impedir una derrota. Las primeras señales fueron pequeñas. Demasiado pequeñas para que la mayoría las entendiera a tiempo. Vehículos moviéndose con una coordinación extraña. Halcones vigilando desde azoteas y esquinas. Radios que empezaban a crepitar con mensajes nerviosos. Hombres armados desapareciendo de unas calles para aparecer en otras. El tipo de movimiento que, en una ciudad marcada por el narco, puede significar muchas cosas, pero casi nunca algo bueno. Luego llegó el silencio tenso.
Ese silencio raro que precede a la tormenta. Ese instante en el que todos sienten que algo está a punto de romperse, aunque nadie sepa todavía por dónde. Y entonces se rompió todo. Lo que vino después fue una secuencia de fuego, bloqueos, ráfagas y miedo puro. Camionetas atravesadas. Humaredas negras levantándose sobre avenidas enteras. Soldados rebasados por una reacción feroz y perfectamente sincronizada. Familias corriendo sin saber hacia dónde. Niños llorando mientras los adultos fingían calma con las manos temblando. Comercio cerrando a toda prisa. Gente atrapada entre balas que no entendía y decisiones tomadas muy lejos de su alcance. En cuestión de minutos, la ciudad dejó de ser ciudad y se convirtió en un tablero de guerra. En el centro de esa tormenta estaba él. El narco que desafió al ejército. El hijo de una dinastía criminal que había aprendido una lección esencial desde niño: el poder no se conserva escondiéndose, sino obligando a los demás a retroceder. Y aquel día, mientras las armas hablaban en nombre del cártel, no solo estaba peleando por escapar o por sobrevivir. Estaba lanzando una advertencia. Una advertencia al gobierno, a sus enemigos, a sus propios aliados y a todo un país que iba a mirar incrédulo cómo una organización criminal era capaz de doblar la voluntad del Estado en plena luz del día. Pero las historias como esta nunca empiezan con el tiroteo. Empiezan mucho antes. Empiezan en una casa donde el dinero nunca faltó, pero donde el destino ya venía escrito con pólvora. Empiezan con un apellido imposible de cargar sin convertirse en objetivo o en monstruo. Empiezan con una familia donde la lealtad se confunde con la herencia y donde crecer significa aprender demasiado pronto que el amor y la violencia pueden sentarse en la misma mesa. Empiezan con un niño que no necesitó conquistar el poder porque nació dentro de él. Y justamente por eso, cuando le tocó defenderlo, decidió hacerlo como lo hacen los hombres que creen que perder no es una opción. Esta no es solo la historia de un operativo fallido. No es solo la historia de una ciudad sitiada. No es solo la historia de un hijo del Chapo. Es la historia de cómo un heredero del narco se atrevió a mirar de frente al ejército mexicano y obligó al país entero a preguntarse si el verdadero poder estaba en los cuarteles o en las sombras. Y créeme, lo que pasó después convirtió esa pregunta en una herida que México todavía no termina de cerrar. Antes de que su nombre apareciera en informes de inteligencia, antes de que los periódicos comenzaran a hablar de él como uno de los hombres más buscados de México, Iván Archibaldo Guzmán Salazar era simplemente uno de los hijos del narcotraficante más famoso del mundo. Nació el 15 de agosto de 1983, cuando su padre todavía estaba construyendo lo que después se convertiría en uno de los imperios criminales más grandes de la historia. En aquel tiempo Joaquín El Chapo Guzmán aún no era la figura casi mítica que llegaría a ser. Era un traficante ambicioso, moviéndose entre rutas de droga, alianzas frágiles y guerras silenciosas dentro del mundo del narcotráfico. Iván creció en medio de ese ambiente, pero no de la forma en que muchos imaginan. No pasó su infancia escondido en cuevas ni huyendo constantemente de las autoridades. Durante años, su vida estuvo marcada por una mezcla extraña de lujo y peligro. Casas amplias, autos caros, fiestas privadas, viajes discretos. Pero al mismo tiempo, seguridad armada, rumores constantes y la conciencia permanente de que su apellido lo convertía en objetivo. Ser hijo de El Chapo significaba vivir con privilegios que pocos podían imaginar, pero también con una presión que pocos podían soportar. Desde muy joven entendió que su vida nunca sería normal. No podía caminar por la calle como cualquier persona. No podía confiar en cualquiera. Cada conversación, cada movimiento y cada decisión estaba condicionada por el poder y los enemigos que ese poder generaba. Durante muchos años, la atención dentro de la familia no estaba centrada en él. El foco principal estaba en otros miembros del cártel, en operadores veteranos, en socios históricos que habían ayudado a construir la red criminal del cartel de Sinaloa. Iván Archibaldo observaba, aprendía y esperaba. En el mundo del narcotráfico, la paciencia puede ser una forma de supervivencia. Sin embargo, la historia de los Guzmán cambiaría radicalmente en 2008. Ese año ocurrió un hecho que sacudió profundamente a la familia y que transformó la dinámica interna del cártel.
El 8 de mayo, en el estacionamiento de un centro comercial en Culiacán, un grupo armado emboscó a Edgar Guzmán López, medio hermano de Iván. Los atacantes dispararon cientos de balas en cuestión de segundos. Edgar murió en el lugar. El crimen fue brutal incluso para los estándares del narcotráfico. Más de 500 casquillos quedaron regados en el pavimento. La noticia recorrió México en pocas horas. Para muchos dentro del cártel, aquel ataque fue una señal clara de que la guerra interna entre facciones ya estaba en marcha. Para Iván Archibaldo, la muerte de su hermano fue algo más que una tragedia familiar. Fue una advertencia. En ese momento comprendió que pertenecer a esa familia no solo significaba heredar poder. También significaba heredar enemigos. A partir de ese momento, su papel dentro de la organización comenzó a cambiar. Lo que antes era una presencia secundaria empezó a transformarse en una participación más activa dentro de las operaciones del cártel. No era un proceso público ni inmediato. En el mundo del narcotráfico, los ascensos rara vez se anuncian. Simplemente ocurren. Durante los años siguientes, Iván Archibaldo empezó a consolidar relaciones con operadores del cartel de Sinaloa, especialmente con aquellos que pertenecían a una generación más joven. Muchos de ellos habían crecido viendo a El Chapo como una figura casi legendaria. Para ellos, colaborar con su hijo era una forma de acercarse al centro del poder. Fue también en esa etapa cuando comenzó a tomar forma una nueva estructura dentro del cártel. Los medios y las autoridades comenzarían a llamarla años después con un nombre que se volvería famoso, los Chapitos. Un grupo formado principalmente por los hijos del Chapo y sus aliados más cercanos. A diferencia de los antiguos jefes del narcotráfico, que habían construido su reputación durante décadas, los Chapitos representaban algo diferente. Eran más jóvenes, más impulsivos y estaban dispuestos a utilizar métodos aún más agresivos para defender su territorio. Iván Archibaldo se convirtió rápidamente en una de las figuras centrales de ese grupo. No solo por su apellido, sino por su capacidad para mantener el control dentro de una organización que cada vez era más compleja. El cartel de Sinaloa ya no era simplemente una red de tráfico de drogas. Era una estructura global con rutas en varios continentes, laboratorios clandestinos y una logística capaz de mover toneladas de narcóticos cada mes. Pero mientras el poder del cartel crecía, también lo hacía la presión internacional. Estados Unidos había comenzado a considerar al cartel de Sinaloa como una de las principales amenazas criminales del hemisferio. Las agencias de inteligencia recopilaban información constantemente. Las recompensas por líderes del cartel aumentaban. Las operaciones conjuntas entre autoridades mexicanas y estadounidenses se volvían cada vez más frecuentes. En 2014, la situación alcanzó un punto crítico. Ese año, Joaquín El Chapo Guzmán fue capturado por fuerzas mexicanas en Mazatlán después de años de persecución. Para muchos analistas, aquella captura representaba el inicio del fin para el cartel de Sinaloa. Pero dentro de la organización ocurrió algo distinto. Lejos de desmoronarse, el cartel comenzó a reorganizarse. Y en esa reorganización, Iván Archibaldo emergió como una de las figuras más influyentes. Mientras su padre enfrentaba juicios y extradiciones, los hijos comenzaron a ocupar el vacío de poder. El negocio debía continuar. Las rutas debían mantenerse activas. Los aliados debían permanecer leales. Y los enemigos debían recordar que el cartel seguía siendo una fuerza formidable. Fue durante ese periodo cuando Iván Archibaldo empezó a construir su reputación dentro del mundo del narcotráfico. Algunos lo describían como un líder calculador. Otros lo consideraban impulsivo y extremadamente violento. Pero todos coincidían en algo: el hijo del Chapo estaba decidido a demostrar que el poder de su familia no había desaparecido. Sin embargo, el verdadero momento que marcaría su nombre para siempre aún no había llegado. Ese momento llegaría años después, en una tarde aparentemente normal en Culiacán. Una tarde en la que el ejército mexicano creyó que estaba a punto de capturar a uno de los miembros más importantes de la familia Guzmán. Lo que no sabían era que esa captura desencadenaría una respuesta tan brutal, tan rápida y tan coordinada que terminaría paralizando toda la ciudad.
Y en el centro de esa respuesta estaba Iván Archibaldo Guzmán. El hombre que estaba a punto de demostrar que el cartel de Sinaloa todavía tenía el poder suficiente para desafiar al ejército mexicano en su propio territorio. La tarde del 17 de octubre de 2019 comenzó como cualquier otra en Culiacán. El calor subía desde el asfalto, los comercios seguían abiertos y el tráfico avanzaba lentamente por las avenidas principales. Nada en la ciudad indicaba que en cuestión de minutos todo se transformaría en un campo de batalla. Pero dentro de los cuarteles y centros de inteligencia, algo importante estaba en marcha. Las autoridades mexicanas habían recibido información precisa. Uno de los objetivos más buscados del cartel de Sinaloa se encontraba en una casa del fraccionamiento Tres Ríos. No era cualquier objetivo. Era Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y una de las figuras emergentes dentro del grupo conocido como Los Chapitos. La orden era clara. Capturarlo con fines de extradición hacia Estados Unidos. Un convoy formado por elementos del ejército mexicano y la Guardia Nacional avanzó hacia la zona. No se trataba de un despliegue masivo. Era un operativo relativamente pequeño, basado en la sorpresa. Las autoridades creían que el objetivo estaba acompañado por pocas personas y que la detención sería rápida. Alrededor de las 3 de la tarde, los soldados rodearon la vivienda. La operación parecía sencilla. Ovidio salió de la casa con las manos en alto. No hubo persecución ni enfrentamiento inicial. Los militares lo sometieron y lo colocaron bajo custodia. Durante unos minutos, todo parecía haber salido según el plan. Pero en Culiacán, los movimientos del ejército nunca pasan desapercibidos. En cuestión de minutos comenzaron a circular mensajes por radios clandestinos y teléfonos encriptados. Los halcones, los vigilantes del cartel que monitorean las calles, habían detectado el operativo. La noticia se propagó como un incendio. El hijo del Chapo había sido capturado. En diferentes puntos de la ciudad comenzaron a moverse camionetas. No eran vehículos cualquiera. Eran camionetas blindadas, muchas de ellas adaptadas con placas de acero y equipadas con armas de alto calibre. En menos de 20 minutos, la reacción del cartel fue inmediata. Las primeras camionetas aparecieron en las avenidas principales. Hombres armados descendieron y comenzaron a bloquear las calles con vehículos incendiados. Los accesos a Culiacán empezaron a cerrarse uno por uno. Autobuses atravesados, tráileres abandonados, automóviles ardiendo. La ciudad estaba siendo cercada desde dentro. Mientras tanto, en el lugar donde Ovidio había sido detenido, la situación comenzó a cambiar rápidamente. Los soldados empezaron a recibir información alarmante por radio. Grupos armados se estaban aproximando desde distintos puntos de la ciudad. No eran pequeños equipos improvisados. Era una movilización masiva. Los hombres del cartel estaban llegando en convoys completos. En cuestión de minutos, la zona se llenó de vehículos con hombres armados con fusiles automáticos, ametralladoras pesadas y lanzagranadas. Algunos llevaban chalecos tácticos y cascos. Otros vestían ropa civil, pero todos tenían el mismo objetivo, recuperar a Ovidio. La presión sobre los militares comenzó a crecer rápidamente. Al mismo tiempo, en otras partes de la ciudad la situación se deterioraba. Grupos armados atacaron instalaciones gubernamentales, dispararon contra bases militares y tomaron el control de varias avenidas. Las redes sociales comenzaron a llenarse de videos grabados por ciudadanos aterrorizados. Columnas de humo negro se levantaban sobre la ciudad. Las ráfagas de disparos podían escucharse a kilómetros de distancia. Familias enteras se encerraron en sus casas. Las escuelas cerraron sus puertas. Los comercios bajaron sus cortinas metálicas mientras la gente corría buscando refugio. Culiacán, una ciudad de más de 800,000 habitantes, estaba siendo paralizada en tiempo real. Pero el golpe más fuerte aún estaba por llegar. Los sicarios del cartel comenzaron a rodear instalaciones militares y a capturar soldados que se encontraban fuera de sus bases. Algunos fueron interceptados mientras patrullaban. Otros fueron detenidos en las calles. Esos soldados se convirtieron en moneda de cambio.
La amenaza era directa y brutal. Si Ovidio no era liberado, las consecuencias serían aún más graves. Mientras tanto, dentro del Gabinete de Seguridad del gobierno mexicano, la presión aumentaba minuto a minuto. Los reportes que llegaban desde Culiacán eran cada vez más alarmantes. La ciudad estaba completamente fuera de control. Y en medio de todo ese caos, había una figura que coordinaba gran parte de la respuesta del cartel. Iván Archibaldo Guzmán. Para muchos analistas de seguridad, aquel día marcó el momento en que el hijo del Chapo demostró públicamente su capacidad para movilizar al cartel de Sinaloa como una fuerza casi militar. La reacción fue demasiado rápida, demasiado organizada y demasiado efectiva para ser improvisada. La estrategia era clara: presionar al gobierno hasta obligarlo a tomar una decisión. Las horas siguientes fueron un pulso de poder entre el Estado mexicano y una de las organizaciones criminales más poderosas del planeta. En los cuarteles, los mandos militares evaluaban la situación. Sus tropas estaban superadas en número en varias zonas de la ciudad. Había civiles atrapados en medio de los enfrentamientos. Las amenazas contra familias de soldados comenzaban a circular. El riesgo de una masacre masiva crecía con cada minuto. Finalmente, cuando el reloj se acercaba a la noche, el gobierno tomó una decisión que marcaría la historia reciente de México. Ordenaron liberar a Ovidio Guzmán. Los soldados retiraron el operativo. El detenido fue liberado y abandonó el lugar. Poco a poco, las camionetas comenzaron a desaparecer de las calles. Los bloqueos se levantaron. Los disparos se detuvieron. Pero el mensaje ya había sido enviado. Ese día, el cartel de Sinaloa había demostrado que podía obligar al gobierno a retroceder. Y detrás de esa demostración de poder estaba la nueva generación del cartel. Los hijos del Chapo. Entre ellos, el hombre que había ayudado a coordinar la respuesta más audaz contra el ejército mexicano en décadas. Iván Archibaldo Guzmán. Pero lo que parecía una victoria absoluta para el cartel en realidad estaba sembrando el comienzo de una nueva guerra. Porque el gobierno mexicano no olvidaría lo que ocurrió en Culiacán. Y tarde o temprano, intentaría recuperar el control. Durante las semanas que siguieron al caos en Culiacán, el silencio fue extraño. No era un silencio de calma, sino uno cargado de tensión. Las calles volvieron a llenarse de tráfico, los negocios reabrieron y la vida cotidiana regresó poco a poco. Pero todos sabían que algo había cambiado. El culiacanazo no solo había sido un enfrentamiento. Había sido una demostración pública de poder. Un momento en el que el cartel de Sinaloa obligó al Estado mexicano a retroceder frente a todo el país y frente al mundo. Las imágenes dieron la vuelta al planeta. Vehículos incendiados bloqueando avenidas. Hombres armados patrullando calles. Civiles escondidos en supermercados y estacionamientos mientras las balas cruzaban el aire. Y en el centro de todo, la noticia que parecía imposible: el gobierno mexicano había liberado a un narcotraficante para evitar una guerra urbana. Para muchos dentro del cartel, aquello fue interpretado como una victoria absoluta. Una señal de que el poder de la organización seguía intacto incluso después de la captura y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán. Pero para el gobierno mexicano y para las agencias de seguridad de Estados Unidos, lo ocurrido fue una humillación que no podía quedar sin respuesta. Dentro de los círculos de inteligencia comenzó un trabajo silencioso. Reportes, análisis, seguimientos financieros, vigilancia electrónica. Cada movimiento de los miembros de los Chapitos empezó a ser estudiado con más detalle que nunca. Entre todos los nombres que aparecían en esos informes, uno destacaba constantemente: Iván Archibaldo Guzmán. Las autoridades estadounidenses lo consideraban uno de los líderes más importantes dentro de la nueva estructura del cartel. No solo por su apellido, sino por su papel en la expansión del negocio de drogas sintéticas, especialmente el fentanilo. El fentanilo se había convertido en el negocio más rentable del narcotráfico moderno. A diferencia de la cocaína o la heroína, no requería grandes cultivos ni rutas largas desde Sudamérica. Bastaba con precursores químicos importados desde Asia y laboratorios clandestinos instalados en zonas rurales de México. El resultado era devastador.
Pequeñas pastillas que podían venderse por miles de dólares y que eran capaces de causar una epidemia de sobredosis en Estados Unidos. Las agencias federales estadounidenses comenzaron a señalar directamente a los chapitos como uno de los principales responsables de esa nueva ola de drogas. Y cuando un grupo criminal empieza a afectar directamente la seguridad nacional de Estados Unidos, la presión internacional aumenta de forma inevitable. En diciembre de 2021, el Departamento de Estado anunció una recompensa de hasta $10 millones por información que llevara a la captura de Iván Archibaldo Guzmán. El mensaje era claro. El hijo del Chapo se había convertido oficialmente en uno de los hombres más buscados del mundo. Pero capturarlo no sería fácil. A diferencia de muchos narcotraficantes que terminan cometiendo errores por exceso de confianza, Iván Archibaldo aprendió rápidamente de las experiencias de su padre. El Chapo había sido capturado varias veces, había escapado de prisiones y finalmente había terminado condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Esa historia funcionaba como una advertencia constante. Por esa razón, Iván Archibaldo comenzó a moverse con un nivel extremo de precaución. Rara vez utilizaba teléfonos convencionales. Cambiaba constantemente de ubicación. Se desplazaba entre casas de seguridad en zonas rurales de Sinaloa, lejos de las cámaras, lejos de las grandes ciudades. El círculo de personas que conocían sus movimientos era muy reducido. Además, contaba con una ventaja que pocos criminales poseen, una red de protección profundamente arraigada en su territorio. En muchas regiones de Sinaloa, el cartel llevaba décadas construyendo relaciones con comunidades enteras. Algunos veían a los miembros del cartel como benefactores locales. Otros simplemente sabían que colaborar era la única forma de mantenerse con vida. Esa red de apoyo hacía que cualquier intento de captura se volviera extremadamente complejo. Aún así, las autoridades mexicanas y estadounidenses continuaban preparando el momento adecuado para intentar nuevamente lo que había fallado en 2019. Mientras tanto, dentro del propio cartel comenzaban a surgir nuevas tensiones. La captura de Joaquín El Chapo Guzmán había dejado un vacío de poder que varias facciones intentaban llenar. Aunque los chapitos mantenían una posición fuerte, también existían otros grupos dentro del cartel de Sinaloa con intereses diferentes. Uno de los nombres más importantes en esa estructura era Ismael El Mayo Zambada, un veterano del narcotráfico que llevaba décadas operando en la organización. Durante años, El Mayo había sido considerado el estratega silencioso del cartel. Un hombre que evitaba los reflectores, que rara vez aparecía en fotografías y que, sorprendentemente, había logrado evitar la captura durante más de 40 años. La relación entre la facción de los Chapitos y el grupo cercano al Mayo siempre había sido compleja. No se trataba de una guerra abierta, pero tampoco de una alianza completamente estable. El equilibrio dentro del cartel dependía de una mezcla delicada de intereses compartidos, acuerdos informales y respeto por jerarquías antiguas. Sin embargo, ese equilibrio comenzaba a deteriorarse. Las nuevas generaciones dentro del narcotráfico tendían a actuar con más agresividad. Las decisiones se tomaban más rápido. Las disputas se resolvían con violencia inmediata. Y mientras esas tensiones crecían en silencio, Iván Archibaldo continuaba moviéndose entre sombras, protegido por su red y perseguido por algunas de las agencias de seguridad más poderosas del mundo. Pero el problema con los imperios criminales es que su tamaño termina convirtiéndose en una debilidad. Cuanto más grande es la organización, más personas conocen fragmentos de información. Más aliados se vuelven potenciales traidores. Más enemigos aparecen dentro y fuera de la estructura. Y en el mundo del narcotráfico, la historia demuestra algo una y otra vez. Ningún líder permanece intocable para siempre. Tarde o temprano, alguien comete un error. Tarde o temprano, alguien habla. Tarde o temprano, el poder cambia de manos. La pregunta que muchos empezaban a hacerse era inevitable. ¿Sería Iván Archibaldo el próximo gran capo en caer? ¿O lograría mantenerse en las sombras, como lo había hecho durante décadas el hombre que durante años fue considerado el verdadero cerebro del cartel? Ismael El Mayo Zambada. Porque en el mundo del narcotráfico, el poder nunca permanece quieto. Siempre se está moviendo.
Y cuando se mueve, casi siempre deja sangre detrás. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.